Voy a pedir acá a nuestro asistente técnico que me ayude a proyectar. ¿Sí? Ya va a llegar, ya va a llegar. Para los que estuvieron en las reuniones anteriores, ¿se acuerdan de qué venimos hablando? Venimos hablando, ahora cuando aparezca hay que darle F5 seguramente a eso. Eh, vamos a seguir hablando de las emociones y hay mucha tela para cortar. Mucha tela para cortar. Sí, no hace falta dejarlo. Sí, ahí con eso alcanza. Es nada más para tener una ayuda a memoria. Eh, estamos hablando de las emociones. Hago un repaso muy rápido para los que no estaban o para los olvidadizos. Nos basábamos primero en el texto que está en Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice que ahí Pablo le escribió a los tesalonicenses y decía que quería que sean bendecidos en todo, en cuerpo, alma y espíritu. ¿Se acuerdan? Somos seres tripartitos, igual que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y como vamos a estar hablando de las emociones, nos vamos a estar enfocando especialmente en el alma, la parte en la que se mueven en nosotros las emociones. Y del alma estábamos hablando especialmente de una parte del alma que es el corazón. ¿Por qué? Porque nuestra alma, nuestro ser humano, está compuesto de mente, corazón, ¿sí? Y nuestras decisiones que van a estar empujadas por nuestra mente y por nuestro corazón, y esperemos que estén empujadas por algo más. ¿Por qué? Porque decíamos que, está bien, si está de acuerdo, está de acuerdo. Acá los niños apoyan la emoción. Decíamos que nosotros, al nacer de nuevo en Cristo, nosotros ahora ya no vivimos guiados por nuestras emociones humanas, o no deberíamos vivir por nuestras emociones humanas, sino que nuestra vida debería ser guiada por ¿quién? Por el Espíritu Santo conectado a nuestro espíritu y de ahí gobernar todo lo demás en nuestra vida. Decíamos que para eso Dios nos promete, ahí en Ezequiel 36, 26 y 27, promete darnos un corazón nuevo. Decía, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra, me voy a correr un poquito porque tapamos la pantalla. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos, algo que para el ser humano había resultado imposible por sus propias fuerzas. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos cumplir los preceptos de Dios, hacer su voluntad, obedecerlo, nos resulta imposible. Por eso Dios nos pone un corazón nuevo, un espíritu nuevo y nos da su espíritu para ayudarnos a que esto se cumpla. Y decíamos que ese nuevo corazón justamente nos es dado cuando recibimos a Jesús, cuando nos hacemos uno con Él y nacemos, somos dados a luz por el Espíritu como una nueva criatura, como Jesús nació del Espíritu, a través de María dice que el Espíritu lo engendró en el vientre de María, así nosotros somos nacidos de nuevo del Espíritu, ya no teniendo que volver al vientre de nuestra madre, sino a través del agua y del Espíritu, a través del bautismo. No el bautismo de niño, porque el bautismo de niño es solamente la voluntad de los padres diciendo me gustaría que mi hijo sea cristiano. Cuando somos adultos y decidimos morir a la vida vieja y nacer a la vida nueva, a través del agua nacemos a esa nueva criatura que empieza ahí, pero se desarrolla durante toda la vida con Cristo. No es que recién salidos del agua de repente hacemos toda la voluntad del Padre, cumplimos todos los preceptos y ya sabemos todo. No, esto recién empieza. ¿Sí? Entonces, esto que estábamos hablando aplica perfectamente a nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nuestras emociones de nuestra vieja vida son las que, junto con nuestros pensamientos equivocados, gobernaron
todo el tiempo de nuestra vida hasta que conocemos a Cristo. Y venimos de un camino equivocado, de no entender nada, de que nuestras emociones nos gobiernen y no saber cómo controlarlas. Y ustedes pueden ir al psicólogo, ustedes pueden hacer coaching y les van a decir, sí, sí, con el coaching vos vas a poder manejar todas las emociones. Yo les puedo asegurar que los que dan las clases de coaching, cuando se le vuela la paloma, se pudre todo y no pueden controlar sus propias emociones. Le pasa lo mismo a los psicólogos. Los psicólogos deben pasar lo mismo, ¿no? ¿Vos qué decís, Julio? Sí. Totalmente. ¿No? ¿Habrá psicólogos con problemas emocionales? Si quieren, les hago una lista. ¿Cómo? Los psiquiatras. Los psiquiatras y los psicólogos se tienen que atender. Ustedes sabían, ¿no? Tienen que hacer consultas porque tienen sus psicólogos, porque la carga es tan fuerte a veces y no tienen muchas veces, cuando no son cristianos, no tienen al Espíritu Santo para sobrellevarla y se tienen que hacer atender. Como el dentista se tiene que arreglar las muelas. No por ser dentista vas a tener el diente perfecto, ¿no? Bueno, entonces, hecha esta introducción nuevamente, quiero que pasemos. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Bueno, no es Juve, aunque se parezca. Para los que no estuvieron, Juve hizo de alegría cuando hicimos para los niños. Ahí tenemos temor que todavía no llegó, ya va a llegar. Eh, bueno, pero para los que estuvieron en esa horita de teatro, Juve representó muy bien la alegría. Y estuvimos hablando de la alegría. Y hacíamos un paralelo entre la alegría, que es una emoción humana de nuestra alma, y un atributo del fruto del Espíritu Santo, que es el... Se me durmieron todos. El gozo. Muy bien. La alegría es una emoción humana, pero el gozo es un atributo del fruto del Espíritu. Es parte del fruto del Espíritu Santo que nos es dado. Se parecen, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Decíamos ahí en Gálatas 5, 22 y 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. No es algo humano, no es una emoción que yo pueda generar porque mire una película cómica y me viene gozo. No es lo mismo. ¿Sí? El gozo es algo espiritual. Y este gozo, decíamos, no depende de circunstancias externas, no tiene que ver con lo que me esté pasando, sino que es una profunda alegría que proviene de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, de ese corazón nuevo de hijo de Dios que el Señor nos da. En la Biblia se nos alienta a que busquemos esa alegría, ese gozo, que no depende de circunstancias externas, eh, para que ese gozo gobierne nuestro corazón ante toda situación. Y veíamos varias situaciones. Veíamos Nehemías 8, el pueblo de Dios escuchando por primera vez la palabra de Dios después de 70 años. Y veíamos que el pueblo, en vez de reírse y de alegrarse, se pusieron todos a llorar. Y decíamos, ¿qué pasa? Y los líderes, yo creo que los líderes no terminaron de entender lo que estaba pasando con el pueblo. El pueblo había sido quebrantado por la presencia de Dios, por volver a escuchar la palabra de Dios. Y decíamos que muchas veces, antes de la alegría, viene un desahogo. Cuando nosotros venimos a Dios, después de haber pasado lo que pasó al pueblo de Israel, después de haber estado esclavizados, después de haber sufrido lejos de casa, de haber sido extranjeros a la fuerza, lejos de su Jerusalén tan amada, cuando llegan y vuelven a estar en su tierra,
y escuchan la palabra del Señor, todas las emociones los abrumaron y fueron quebrantados. Y eso muchas veces es lo que nos pasa en la presencia de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, nos abruman nuestras emociones y sentimos un desahogo. Y está bien que así sea. Los líderes les decían, no lloren, no lloren, este es un día sagrado, alégrense porque el gozo del Señor es nuestra fuerza y nosotros usamos esa palabra y es verdad. Pero los líderes no estaban entendiendo que ellos necesitaban desahogar un corazón quebrantado durante 70 años. Nosotros muchas veces necesitamos lo mismo y cuando viene esa sensación de llorar, de quebrantarse delante de la presencia de Dios, yo recomendaba que dejemos que eso pase. Porque si no, vamos a estar atragantados de esa angustia y el gozo no va a ser completo. Pero el pueblo de Dios pudo desahogarse y después pudo alegrarse. Entonces, aprendamos y hagamos lo mismo. Y veíamos que hay gozo en el cielo por los pecadores que se arrepienten. Podemos aprender de Jesús y regocijarnos nosotros también con los que vienen a Él para poder sumarnos a la fiesta en el cielo. ¿Se acuerdan? Conté el testimonio de lo que vivió mi hermano. Mi hermano cuando se entrega al Señor, desahogándose y llorando y llorando y llorando, finalmente le dice que sí a Jesús y él tiene una visión y lo ve a Jesús sentado al lado de él, abrazándolo, y ve una mesa servida que no tenía fin y una multitud de gente con una luz tremenda que cuando él le dijo que sí a Jesús, hizo y hubo una fiesta interminable. Él vio la fiesta en los cielos, la que Jesús dijo que hay cada vez que un pecador se arrepiente. Él estuvo ahí, él la vio y me lo contó. Lo que dice Jesús es 100% verdad. Jesús no nos engañó, no nos mintió. Cuando Él dice que hay una fiesta en el cielo, sabe que eso es verdad. Que hay una multitud en el cielo que se alegra y se goza porque un pecador pasó de muerte a vida, aceptó a Jesús y puede entrar al cielo. Entonces, que nosotros podamos vivir el mismo gozo, es un gozo ver gente que viene a Cristo. Es un gozo. Que podamos gozarnos, que el Señor nos permita gozarnos de eso y buscar ese gozo. Cuando evangelizamos, buscamos ese gozo, buscamos ver en personas arrepentidas esa transformación, ese pasar de muerte a vida nueva, a vida en Jesús. Amén. Y hasta ahí llegamos en nuestro último capítulo de esta serie. Y yo quiero sumar uno más a los puntos de aquellas cosas que nos van a dar gozo, porque estábamos diciendo que deberíamos buscar ese gozo del Espíritu. Y ahora quiero que me acompañen a leer Lucas 10:1. Lucas 10:1. Acá lo vemos a Jesús que ya tenía a sus 12 discípulos que iban con él a todas partes, pero se iba sumando gente y Jesús elige a otros para que se sumen a su equipo. Y dice, yo voy a leer la Reina Valera 60, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y ahí les da algunas instrucciones y les dice, cuando entren a una casa, coman lo que les den de comer, digan paz a esta casa. Si no los quieren recibir y no quieren recibir la paz se va a volver a ustedes. Si una ciudad no los quiere recibir, sacúdanse el polvo de las sandalias y vayan a otra. Pero vayan, él decía, vayan a las ciudades a las que yo voy a ir. Cuando nosotros vamos a una vida y nos acercamos a una persona, vamos nosotros, pero es Jesús el que dice, yo voy después.
Vos les anunciás que yo voy a ir a su corazón y después yo voy y entro a su corazón. Ese es nuestro trabajo, el mismo que tenían estos 70 que iban de dos en dos por las ciudades, de casa en casa, buscando quién quería recibir el Evangelio, las buenas noticias de salvación de Jesús. Y Jesús les dice ahí en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Fíjense, acá lo que estaba diciendo Jesús es, muchachos, ustedes no se la tomen personal la cosa. No quería que anden con problemas de autoestima, diciendo, ay, la gente me rechaza. Jesús le decía, despreocúpense, no es que los rechazan a ustedes. Si rechazan el mensaje que están llevando, me rechazan a mí, decía Jesús. Entonces quédense tranquilos, no son ustedes. Obviamente, nosotros tenemos que presentar de la mejor manera el mensaje de las buenas noticias. Pero si yo lo presento de la mejor manera, con el mejor corazón, con las mejores intenciones, y soy rechazado, Jesús decía, no se preocupen, no se, no se pongan mal, que su autoestima no sea lastimada, al que están rechazando es a mí. Y si me rechazan a mí, están rechazando al que me envió. ¿Quién era el que envió a Jesús? El Padre. Jesús decía, si me rechazan a mí, están rechazando al Padre. Se están perdiendo la salvación. Qué pena. Pero Jesús decía, te rechazan, te rechazan. Vos dale el mensaje. Y finalmente van los 70 de dos en dos. Y en el versículo 17 vemos que vuelven. Y dice, volvieron los 70 gozo, con gozo, volvieron gozosos, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban emocionados porque dijeron, bueno, que nos reciban todos, pero que los demonios se nos sujeten como a Jesús, porque solo a Jesús hasta ese momento se le sujetaban los demonios. De repente a ellos también. Ellos estaban sorprendidos de que lo que Jesús hacía ahora lo podían hacer ellos. Pero bueno, Jesús les había dicho, yo les doy la autoridad, lo que yo hago, ahora se los mando a hacer ustedes. Y funcionó. Y Jesús les responde y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Si vos te querés alegrar de algo, gozar de algo, gozate de que tu nombre esté en el cielo. Porque eso sí que es una buena razón para gozarse. Que se nos sujeten los demonios, bueno, se pueden sujetar, que hagan lo que quieran los demonios, no es una cuestión de demonios, es una cuestión de salvación. Jesús los estaba enfocando en lo importante. En aquella misma hora, sigue diciendo el pasaje, Jesús se regocijó en el Espíritu. Justo Jane decía que eran más las veces que Jesús andaba entristecido por lo que veía que regocijándose, que lleno de gozo. Bueno, este fue uno de esos momentos en los que Jesús se llenó de gozo. Y dice que no se llenó de una alegría humana. Dice que se regocijó en el Espíritu. El fruto del Espíritu se dejó ver en gozo en su vida. En ese momento. Y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús se gozó. Qué bueno que es que nos gocemos predicando el Evangelio y lo hagamos regocijarse también a nuestro Señor. Estas son las cosas en las que nos gozamos juntos con Jesús. Cuando nosotros le compartimos de Jesús a otros, cuando llevamos la salvación tan grande que tenemos, nosotros vamos a ser llenos de gozo y Jesús se va a gozar con nosotros.
Vamos a llevar alegría al cielo. Va a haber una fiesta en los cielos. Y Jesús va a ser el primero lleno de gozo, porque para eso vino a esta tierra. Y vino para que nosotros hagamos lo mismo que Él. Si querés buscar gozo, no hay mayor gozo que este. No hay mayor gozo que este. Y fíjense, dice que alabó al Padre, le dijo, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Habían salido niños a evangelizar? No, entendemos que eran adultos. Sin embargo, espiritualmente ellos eran niños. ¿Se acuerdan lo que dijimos antes? Vos sos nacido del Espíritu y vas creciendo a una vida espiritual. Mientras estás creciendo sos niño, como los niños. Se te van a caer las cosas, vas a tropezar en la escalera porque no sabes andar bien. Eso no significa que estés defectuoso, significa que sos niño. El niño, con todas sus limitaciones, mientras es niño, es perfecto como niño. Y estos era la primera vez que salían a evangelizar, eran niños. Sin embargo, la autoridad del Señor estaba sobre ellos y todo lo que Jesús hacía lo hacían, pero eran niños. ¿Sí? Entonces, no pensemos que porque somos niños no podemos hacer lo que Jesús hacía. No pensemos que porque yo soy muy nuevito no puedo salir a evangelizar, no puedo servir al Señor, no puedo sentir ese gozo. Eso será para los evangelistas consagrados. No, vos te podés gozar en compartir al Señor con lo que tenés. Lo mínimo necesario. ¿Conoces a Jesús? ¿Te cambió la vida? Contá eso. Y te vas a gozar con otros. Y Jesús se va a gozar con vos. ¿Todavía sos niño, sos niña espiritualmente? Está bien. Nadie te va a juzgar por eso, menos Dios. ¿Vas a necesitar ayuda de adultos como necesitaban los discípulos con Jesús? Sí. Los discípulos lo necesitaron a Jesús 3 años y medio, que los acompañó. Después el Espíritu Santo siguió haciendo la tarea de criarlos. Pero aún siendo niños, ellos pudieron hacer lo que tenían que hacer, lo que Jesús les mandaba. Y se los mandó, se nota, bien desde tempranito en su camino, en su recorrido con Él. ¿Sí? Entonces, ¿queremos ver el regocijo en Jesús? ¿Queremos gozarnos nosotros? Sirvamos al Señor, compartamos lo que tenemos de Dios con otros. Si no lo haces, te estás perdiendo un gozo tremendo. Te estás perdiendo un gozo tremendo. Y no estás permitiendo que haya fiesta en los cielos. No solo es invitarlo a la iglesia, es contarle de Jesús y que acepte a Jesús. Después vendrá a la iglesia mejor. O irá a otra, no importa. Pero mientras esté con Jesús, la fiesta en el cielo se hace. Después el Señor se ocupará de encaminarlo. No depende todo de nosotros, no tenemos que hacer todo. Tenemos que compartir lo que tenemos. Si necesitamos ayuda de alguien, la pedimos. Pero sirvamos al Señor. Y eso es fruto del gozo en nuestras vidas. Último punto respecto al gozo, y este es el más difícil. Hoy no está Elizabeth, que el otro día lo trajo, ni bien arrancamos, arrancó con ese, se me adelantaba. La Biblia dice que nosotros nos gocemos en las pruebas. Esta es la más difícil. Esta es la más difícil. No es para todos. A veces cuando somos niños es más difícil. Cuando somos niños espiritualmente es más difícil. Pero tenemos que saber que esto lo dice la Biblia y es verdad. Hechos 5, del versículo 40 al 42. Dice que los apóstoles iban predicando el Evangelio y a su paso iban encontrando todo tipo de oposición, primeramente de los judíos, pero también se oponían a un reino, el reino romano, que ellos tenían por Dios al César y cualquier otro Dios era anatema, ¿no? Entonces, tenían al César y un montón de otros dioses, pero la realidad es que no les resultaba fácil predicar el Evangelio. Nosotros lo peor que podemos sufrir en las calles de Buenos Aires hoy es un rechazo, una mala cara, un insulto, en el peor de los casos. Pero dice,
a partir del versículo 40, dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Allá, cuando los líderes te daban alguna recomendación, como para que te acuerdes bien, te azotaban, ¿no? Era así como los que le enseñan a los niños y le dan una buena tunda y le dicen esto para que no te olvides. Vieron que había padres que hacían eso, para que te acuerdes, ¿no? Bueno. En esta época, para que te acuerdes que no tenías que hacerlo, te azotaban. Y dice, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, escuchen, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, nombre con mayúscula. Estamos hablando del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Claramente no hicieron caso de lo que les dijeron, ¿no? Pero fíjense, dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa de Jesús. ¿Tenemos esto claro? Que cuando sufrimos por causa de Jesús, debería ser sumo gozo para nosotros y es un privilegio espiritual que eso se dé. Eso lo sufrían los profetas llamados por Dios, eso lo sufrieron los apóstoles, gente escogida del Señor, que fue delante de los ojos de Dios, fue tomada por digna de sufrir por él. Jesús sufrió, nosotros no podemos escapar de eso muchas veces. Miren lo que dice Santiago 1, 2 y 3. Santiago 1, 2 y 3. Dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, no, alégrense un poco, tengan por sumo gozo cuando estemos en las pruebas, porque la prueba en nosotros, las situaciones difíciles de la vida, los momentos por ahí dolorosos, vividos en el Señor y guiados por el Espíritu Santo, producen en nosotros paciencia. Nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe está siendo probada. Dice que el oro tiene que ser probado por fuego. La fe tiene que ser probada por pruebas, situaciones. Primera de Pedro 4, del 12 al 14. Primera de Pedro 4, del 12 al 14. Dice lo siguiente. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Fíjense, dice primero, ¿ustedes están sufriendo fuego de prueba o prueba de fuego? No se sorprendan como si fuera algo raro. Muchos pensamos que por ser cristianos y por estar caminando con Jesús, Él nos va a librar de todas las pruebas y no vamos a tener problemas. Y muchas veces decimos, yo estoy haciendo todo bien. Yo le estoy haciendo caso, estoy congregándome, yo ofrendo, hago todo. ¿Cómo puede ser que Dios permita esto en mi vida? Bueno, sepamos que si haces todo bien, muy seguramente vendrán pruebas para que además de hacer todo bien, tu fe, tus emociones sean metidas en el horno y salgan a prueba de fuego. ¿Cómo probás que algo es a prueba de fuego? Lo metes al fuego. Es la única manera. Hay una película que se llama A Prueba de Fuego. Bueno, a prueba de fuego es eso, es algo que dicen que es
resistente al fuego y la única manera de demostrarlo es meterlo al fuego. Bueno, nuestra fe debería ser a prueba de fuego. Y si queremos demostrarlo, vamos al fuego. Entonces dice, al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Cuando venimos a Cristo, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo sufrió en la cruz. Cristo murió por nosotros, dejó esta tierra y dejó su cuerpo, que somos nosotros, y Él es la cabeza. El cuerpo de Cristo todavía está sufriendo padecimientos hasta que Él vuelva de vuelta y nos lleve con Él y nos quite toda lágrima, nos quite todo dolor, toda angustia en el cielo, en la tierra. Su cuerpo sigue sufriendo y su cuerpo somos nosotros. Somos parte de esos padecimientos. Y dice, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo, sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Entonces dice, gozate en la prueba para que cuando se revele la gloria de Cristo, te goces todavía más. Porque va a llegar el día, puede haber dos posibilidades, dos formas de que Él manifieste su gloria. Cuando resuelva el problema que estás pasando, o cuando venga en gloria en su segunda venida a buscarnos a todos, ese día se resuelve todo. Ese día se cierran todas las deudas, todas las pruebas, todos los dolores y seremos redimidos completamente. Mientras tanto, nuestro gozo es la esperanza que tenemos de que eso sucederá, la presencia del Espíritu en nosotros que nos acompaña en la prueba y el proceso que el Espíritu genera en nosotros por esa prueba. La prueba nos transforma. Cuando yo permanezco firme en Él y lo busco en medio de la prueba, yo soy transformado y desarrollo los dones, los talentos, desarrollo mi fe, desarrollo mi ser espiritual. La única manera en que se desarrolle es esa. Y un último pasaje respecto a esto está en Mateo 5, del 10 al 12. Y acá es Jesús el que habla. Mateo 5, del 10 al 12, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y acá estamos hablando de la justicia de Dios, ¿sí? Por causa de estar con Él. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, dice Jesús. Gócense y alégrense porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. Cuando sufrimos estas cosas por causa de Él, en el cielo hay un premio. Hay un premio. Pablo, que por lo visto fue al cielo un par de veces, por lo visto también vio el premio. Y él esperaba esa corona de gloria. Yo creo que Jesús le dijo, mira, ¿ves eso? Cuando termines tu peregrinaje en la tierra, esa corona te espera. Y era Pablo el que nos decía, yo espero mi corona de gloria. Yo estoy gozoso porque sé lo que me espera. Jesús nos promete que hay gran galardón, hay gran premio, recompensa cuando estamos dispuestos a pasar estas cosas por Él. Dice, gócense y alégrense porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Jesús nos está diciendo, ustedes admiran a los profetas, admiran, porque esto se lo estaba hablando al pueblo de Israel en ese momento, ¿no? Al pueblo judío. Decía, ustedes admiran a Isaías, a Elías, a Jeremías. Bueno, a ellos los persiguieron, a ellos los insultaron, mintieron contra ellos.
Bueno, ahora ustedes van a estar en el lugar de ellos. Ahora ustedes van a ser como esos profetas. Los que ustedes admiraban, ahora quiero que ustedes sean esos en la tierra. Y hoy Jesús nos dice eso a nosotros. ¿Vos admirás a los profetas? El Señor te está llamando a ser como esos profetas. Tal vez no escribas un libro de profecías, pero el Señor te llamó a algo incluso más grande que los profetas. Los profetas dice que soñaron con ver lo que nosotros vemos, oír lo que nosotros oímos. Hoy nosotros vivimos después de Cristo. Para ellos era un misterio a ser descubierto. Nosotros descubrimos el misterio y lo revelamos a otros. Díganme si eso no es fuente de gozo. Habrá que pasar pruebas, por supuesto, pero Jesús dice, gócense, alégrense, porque los profetas pasaron eso y ni siquiera me habían visto. Ahora ustedes me conocen y ustedes pueden hablar de mí. ¿Cuánto más nos vamos a gozar? ¿Sí? Entonces, para concluir, Filipenses 4, versículos 1 y 4, dice lo siguiente. Filipenses 4, versículo 1 y el 4. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Esto decía Pablo. Pablo decía que sus discípulos eran su gozo y eran su corona. Gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Pablo alentaba y nos alienta a nosotros a que siempre nos gocemos, a que siempre nos regocijemos en Dios. En Primera de Tesalonicenses 5:16, Pablo le dice lo mismo a los tesalonicenses. Estén siempre gozosos. Y en Primera de Pedro 1, del 3 al 9, Primera de Pedro 1, del 3 al 9, acá es Pedro el que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación. Lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les es causa de gran regocijo. Aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven. Y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Gocémonos con gozo inefable y glorioso. Mientras caminamos con Jesús, estamos alcanzando la meta de nuestra fe. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? Salvarnos, ir con Él, estar con Él eternamente en los cielos. La Biblia nos alienta a vivir en ese gozo del Señor ante cualquier circunstancia y, como vemos acá, especialmente en las cosas que no nos deberían alegrar. Ahí es donde aplica el gozo del Espíritu Santo y el saber lo que la Biblia nos enseña. Cuando vos estás en una prueba, pero vos sabés que la Biblia te dice, quédate tranquilo, esto es parte del camino, esto te prepara para lo que viene, vos podés alentarte y decir, Dios me está hablando, Dios me está hablando y me gozo en que mi Dios me hable cuando yo estoy
atravesando una dificultad. Porque si Dios me habla es porque Él tiene todo preparado para mí, hasta que yo llegue al final. ¿Amén? Amén. Bueno, hasta acá llegamos con la alegría. Nos tomó solamente 3 domingos, pero había que alegrarse mucho. Había que alegrarse mucho. ¿Qué pasa, mi amor? Me estás haciendo señas. ¿Qué me quieres decir? ¿Eh? Bueno, yo tengo al Espíritu Santo y a una profeta usada por el Espíritu que, como en el aeropuerto, si me hace las señales para ver si despego, si aterrizo o qué hago. No nos queda mucho tiempo, pero quiero que nos vayamos por lo menos con una idea de lo que va a ser la próxima emoción. ¿Está bien? ¿No? Eh, ¿Estamos ahí? Prestemos atención, por favor, ¿eh? Y seguir con el personaje. Este había sido mi personaje en la obra de teatro que hicimos para los niños, para los que no la conocieran. Hay documentos gráficos de esto, hay videos y demás, si alguno lo necesita. ¿Sí? Bueno, nuestro próximo personaje, estamos tomando como inspiración la película Intensamente. Bueno, como habrán visto, es Furia. Y esta emoción podríamos encuadrarla dentro de las emociones de enojo, ira o violencia. Acá el personaje es gracioso y demás, pero sabemos que en la vida real la furia no es tan graciosa. ¿Sí? Y me gustaría que nos vayamos metiendo en esto, como les digo, hoy vamos a tener un pequeño adelanto solamente, después vamos a ir más profundamente en lo que tiene que ver con el enojo, con la ira, con la violencia. Pero quiero que me acompañen a leer, como a modo de introducción, Efesios 4, del 29 al 32. Efesios 4, del 29 al 32, para entender lo que la Biblia nos dice respecto a esto. Efesios 4, del 29 al 32. Yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea y dice lo siguiente. Y acá hay mucha enseñanza y muchas recomendaciones. No vamos a entrar en todos los detalles. Pero empieza con esto. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra acá. Yo la cabeceo de acá adelante. Dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena. Diríamos acá, no digamos malas palabras. Ya quedamos afuera. No, el Señor me ha sanado eso, pero si me hubieran conocido antes de Cristo, se hubieran desilusionado. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Y acá vamos con lo más fuerte. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esto le decía Pablo a los efesios. Y ahora a los hebreos, veamos lo que les dice el autor de la carta de Hebreos. Hebreos 12,
14 y 15. Dice, Hebreos 12, 14 y 15, dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Wow. Fíjense el peligro, ¿no? Primero dice que sin santidad nadie verá a Dios. Dice, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. Y todo esto por la raíz de amargura que puede generarse en nosotros. Podemos perder la santidad, podemos perder la gracia de Dios. Y dice que esta raíz de amargura podría estorbarnos y contaminar a muchos. Y ahora veamos lo que dice Pablo a los romanos. Romanos 12, 14. Dice, bendigamos a los que nos persiguen. Bendigamos y no maldigamos. ¿Estamos bien? Me hacen cara como cosa difícil has pedido. Esto lo dice Pablo el apóstol. Y un poco más adelante, en Romanos 12 también, pero a partir del versículo 17 hasta el 21, dice, no paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor, dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Yo siempre me acuerdo de una película de Clint Eastwood que hizo una de cowboys, pero moderna. Ya ahora no es moderna porque han pasado como 20 años, pero cuando la vi era moderna. Eh, y eran cowboys y estaban así como a distancia y se disparaban, ¿no? Y uno le disparó al otro y medio que le disparó de muerte. Y siempre te muestran al cowboy el que lo mata y el otro muere y sale como un héroe, pero Clint Eastwood que le gusta mostrar la parte humana de las situaciones, ¿no? Bueno, resulta que le dispara al otro y el otro se empieza a morir y se empieza a quejar y está herido y sufre y siente frío y tiene sed y no sé qué, y el otro que estaba detrás de la otra piedra disparándole como que se empieza a sentir mal de que el otro estaba sufriendo y al final le termina, como que lo termina ayudando al enemigo, al que se estaba por morir y se sentía culpable. Eh, Acá la Biblia nos habla de eso, ¿no? Nos habla de ver a nuestro enemigo en su necesidad. Y dice que nuestra parte sería bendecirlo en sus necesidades. Es más, podemos hacer así que se avergüence de su actitud, si nos está persiguiendo, si nos está maltratando. Y ahora vamos al Antiguo Testamento, un pasaje en Jeremías 11:20. Jeremías 11:20 nos muestra la historia de este pobre
profeta, decíamos, los profetas, Jesús mismo decía, ¿no? Cómo fueron perseguidos y sufrieron. Bueno, Jeremías es uno, que pobrecito la pasó mal desde el principio hasta el final del libro, perseguido, ultrajado. Bueno, y se quejaba con Dios, ¿no? Y en Jeremías 11:20 dice, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Acá lo vemos a Jeremías, que sabía que Dios es Dios de justicia y que había dicho, mía es la venganza, y podemos ver a un hombre que le entrega la causa a Dios para que Dios juzgue. Es más, le entrega la causa y se pone a mirar a ver si la ira de Dios baja y Dios lo juzga, ¿no? Y los condena, eso era lo que él estaba esperando. Hacerlos bolsa, como decía David, ¿no? Quebrarles las muelas. Bueno, cuando leemos los salmos, David era de eso, ¿no? Que decía, Señor, destruílos, ¿no? Era bastante efusivo cuando hablaba David. Efesios 4, 26 y 27 dice, y este es muy conocido también el pasaje, para los que lo conocen, ¿no? Si no, no. Para el que no lo conoce, no. Efesios 4, 26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué es airarse? No es llenarse de aire. Airarse es tener ira, es llenarse de ira, diríamos, ¿no? Viene de ira, ¿no? Es decir, enójense sería la palabra, ¿no? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Acá ya nos está diciendo, ¿vos te enojás? ¿No se te pasó? ¿Seguís enojado mañana? ¿Seguís enojado pasado? Viene un intruso no esperado. El diablo toma lugar. Cuando airados no perdonamos. Es más, cuando estamos enojados, pecamos. Dice que el diablo empieza a aprovechar y toma lugar y le damos lugar. Cuando no hacemos caso a todos los versículos que leímos antes, el diablo empieza a tomar lugar. Ahora bien, nosotros, ¿qué decimos frente a frente a esto? Podemos decir, buenísimo, Pablo, yo quiero hacer eso, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo hago para cumplir todo esto? Si yo cuando me enojo, se me suelta la cadena, como dice un programa, ¿no? Se me suelta la cadena y no lo puedo manejar. ¿Cómo hacemos? Lo primero que me gustaría aclarar es que así como la alegría tenía un paralelo espiritual, que era el gozo, y veíamos cómo la Biblia nos alienta a buscarlo, en cuanto a la ira, al enojo, la Biblia nos llama a delegarla, a delegarla. Cuando leíamos Romanos 12:19, leíamos que el apóstol Pablo nos decía, no se venguen ustedes, entreguen lo que hizo Jeremías, entreguen la causa al que tiene autoridad para juzgar, al juez. Ustedes no son jueces y ustedes no pueden juzgar con justicia. Veo una mano levantada. No se adelante.
no se adelante. Sí, sí. El dominio propio es un fruto que deberíamos practicar, sí, es uno de los más difíciles, pero justamente lo que deberíamos hacer es eso, ¿no? Pero fíjense, no es que Dios dice dejen pasar las cosas, dice deleguen la autoridad a quien realmente la tiene que tener. Si la venganza tiene que ser hecha, hay uno solo que tiene autoridad para vengar. Dios dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. A nosotros se nos pide que el enojo no nos dure más de un día. ¿Por qué? Bueno, se nos pide que no nos dure más de un día y que además cuando estamos enojados no pequemos. Porque si me dura un día, pero en ese día salgo con una ametralladora y mato a todos los que encuentro por la calle, aunque después me arrepienta al día siguiente, el daño ya está hecho. Entonces, yo me debería enojar. Mientras estoy enojado, no debería pecar. Y además, debería solucionarlo en el día antes de que se ponga el sol. Si me agarra a las 7 de la tarde, tengo poquito tiempo. Pero tengo que solucionar el tema. Obviamente estamos hablando en sentido figurado, lo que dice la Biblia, pero la Biblia nos está alentando a no dejar que ese enojo se genere en nosotros esa raíz de amargura y abra una puerta para que el diablo tenga lugar y haga de las suyas en mi vida. En mi vida y a través de mi vida, porque dice que muchos pueden ser contaminados. Ahora, ¿por qué la Biblia nos dice que solucionemos este tema, que resolvamos el enojo? Porque es una emoción que nos puede dominar fácilmente. Fácilmente. Le puede dar lugar al diablo, puede contaminar, como decíamos recién, y lastimar a muchos. Especialmente a los que más amamos. ¿Por qué? Porque los que más amamos son los que están cerca. Si yo soy radioactivo, van a morir primero los que están cerca. La radioactividad mata primero a los que están alrededor, después se va expandiendo. Pero los que están cerca son los que más van a sufrir. Y hasta aquí quiero que lleguemos hoy. Hoy no vamos a resolver todos nuestros enojos, no nos vamos a sacar la ira de encima si la trajimos, o sí, tenés hasta las 7, pero no peques, por favor. No rompas la guitarra como los rockeros. No, por favor, sí, no, no, o menos en la cabeza de alguien. Sí, no, no, vos por eso, tené cuidado, Emilio. Eh, Digo, hoy por ahí no resolvamos todo, o sí, por ahí el Espíritu Santo hoy te guíe a soltar y entregar en las manos de Dios algún enojo que traes guardado, le entregues la factura para decirle, Señor, cobra la voz, porque andamos con la factura en la mano tratando de cobrarla y a veces hasta contratamos asesinos a sueldo para que vayan y cobren la factura. ¿Lo decimos? Como Pablo Escobar. A tu abuela, a tu padre, a tu madre, a todos les voy a ir a cobrar. Sí. Pero de nuevo, hoy llegamos hasta acá y nos quedamos reflexionando sobre lo que la Biblia nos enseña y nos pide. Y tenemos un pequeño adelanto de lo que nos propone para poder resolver este tema. Podemos tomar a Jeremías y ver que Jeremías dijo, Señor, te entrego esta causa y me quedo esperando a ver cómo la resolvés. Sí, Emilio. Sí. Uh -huh.
para cualquier hermano de la congregación al momento de afrontar problemas cotidianos. Es normal que nos molestemos, somos seres humanos. Efectivamente, nosotros como cristianos tenemos que saber cómo actuar y poder practicar o pedirle al Espíritu Santo que nos pueda dar ese dominio propio ante ciertas situaciones. Ojo, yo no sé el que tiene 100% el dominio propio. Hay veces en las cuales no se puede apoyar. Pero eso que dijo Julio, esa pared que hizo Julio, me sirvió. En el sentido de que quizás cuando hace algo en el trabajo, en un lugar, se me viene eso. Haces tú bien en molestarte tanto, porque aparte, no, aparte de afectar a alguien a nivel espiritual, nos daña también corporalmente. Hay infartos, problemas de presión, o sea, es algo bastante complejo y completo, afecta un montón de cosas. No sé, yo tomé ese versículo para mí, quizás a alguno de los hermanos le puede ser. Amén, amén. Lo digo para los que están en Zoom y para la grabación. Acá Emilio está contando respecto a la última prédica que hizo Julio, que habló de Jonás, que Dios les dice, haces bien en enojarte tanto, porque Jonás estaba enojadísimo con Nínive y con lo que Dios quería hacer en Nínive, dándoles una oportunidad de arrepentimiento. Y él lo tomó para él y dijo, hago bien en enojarme tanto, no debería tomar esto para mí y usar el dominio propio que Dios me dio para no enojarme tanto, porque el enojo, además de hacer mal a otros, nos hace mal a nosotros e incluso hace mal a nuestra salud, puede generarte un infarto y demás. Totalmente, totalmente. Y por eso la palabra de Dios es la que no solamente nos habla, la palabra de Dios nos da, porque es palabra viva, nos da el poder cuando la recibimos y la atesoramos en el corazón, nos da el poder para ser puesta por obra. Eso es lo que dijo Dios cuando dijo, les voy a dar un nuevo corazón y voy a poner mi palabra en sus corazones para que la puedan poner por obra. Si vos atesorás esta palabra en tu corazón y el Espíritu Santo está en tu vida, vos la vas a poder poner por obra. Porque eso es lo que Dios promete. ¿Sí? Y de eso se trata nuestra fe. Entonces, como les digo, hasta aquí vamos a llegar hoy. No quiero extenderme más porque se nos va a hacer muy tarde. Podríamos seguir hasta tarde, se los aseguro. Pero tengo dominio propio y hasta acá voy a llegar. Pero les dejo este desafío. El primer desafío que tenemos con nuestras emociones es identificarlas. Es identificarlas. Si yo no sé, si yo soy un río de emociones, un torbellino, y me lleva el viento, difícilmente voy a poder hacer algo al respecto. Entonces, yo debería delante de Dios, como decía David, Señor, examíname, examíname, examina mi corazón. Dice que Dios, el Espíritu de Dios, escudriña lo profundo de nosotros, escudriña nuestro corazón. Y Él nos puede mostrar lo que hay en nuestro corazón. Pedirle al Señor que te muestre si hay enojo. Y si hay enojo, si hay ira retenida, presentásela al Señor. Y decirle, Señor, esta persona me persiguió, me lastimó, me hizo mucho mal. Presentá esto al Señor y decirle, Señor, yo te quiero entregar esta factura para que la cobres vos. Yo no quiero ser ahora yo el que persiga al que me persiguió. Yo quiero entregar esto. Y mirá, lo iba a decir al final de esto, ¿no? Si vos sentís que no podés, pedí ayuda. Para eso somos un cuerpo. Si yo siento que no puedo y no sé cómo perdonar y no sé cómo sacarme el peso de encima, pedí ayuda a un hermano más crecido, a un hermano que pueda orar con vos, yo me ofrezco, y podamos orar juntos, porque necesitamos dejar estos pesos delante del Señor. Necesitamos sacar toda raíz de amargura para poder vivir una vida en libertad en Jesús y ser de bendición a otros y no de maldición. Para que eso que dice bendigan y no maldigan se convierta en una realidad en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Papá, Señor, yo te doy gracias porque tu palabra, Señor, nos marca el camino, nos enseña, nos alienta. Gracias, Señor, porque nos prometés un gozo
que va más allá de toda circunstancia, más allá de las alegrías temporales que nos pueda dar este mundo. Señor, nuestro gozo es un gozo que se afirma en la eternidad, en tu promesa inefable, Señor, en esa salvación tan grande que nos diste, Señor, al morir en esa cruz por nosotros. Y Señor, eso es fruto de gran gozo en nosotros. Que con ese gozo podamos enfrentar todas las demás emociones que quieren aflorar en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Y hoy empezamos a hablar del enojo, de la ira, Señor. Yo te pido, Señor, que vos muestres lo que hay en el corazón. Si tenemos enojo guardado, Señor, que esto pueda salir a luz para que pueda ser sanado. Que podamos presentar delante tuyo nuestra causa, sabiendo que sos el Dios justo, que juzga con justicia, Señor, y que dará el pago de toda maldad. Que toda maldad que nos fue hecha, Señor, pueda ser juzgada por vos y nosotros podamos entregarla en tu mano y sacar de nuestro corazón la ofensa. Sacar de nuestro corazón, Señor, el dolor. Ayúdanos, papá, ayúdanos y hacenos libres de toda violencia, papá. Hacenos libres de violencia. Que podamos ser instrumentos de paz en tus manos. Yo bendigo hoy a mis hermanos, hoy aquí, Señor. Y te pido que los ayudes, Señor. Si solos no pueden, Señor, que ellos puedan buscar ayuda, pedir ayuda. Dice tu palabra, Señor, que oremos los unos por los otros para que podamos ser sanados. Señor, que esto sea una realidad en tu pueblo, que podamos ser sanados, que podamos gobernar a través de tu Espíritu Santo nuestras emociones. Y Señor, si hoy alguien no tiene a Jesús en su corazón, hoy es la oportunidad, Señor. Hoy es la oportunidad. Si vos viniste a este lugar y decís, yo necesito a Jesús, necesito su Espíritu Santo, necesito vivir esto. Decirle a Jesús, Señor, yo te abro mi vida, te recibo en mi corazón. Vení a habitar en mí, dame de tu Espíritu y enséñame a vivir en tus caminos. El Señor es fiel y justo para perdonar todo pecado, todo error que hayas cometido. Ella pagó por todas tus faltas para abrirte un camino al cielo que nadie puede cerrar. Gracias, Señor, por tu gran salvación. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, papá.